espacio-fase. ¿Qué es un diagrama espacio-fase? Es donde yo puedo interpretar los movimientos que van a realizar la secuencia en estos pasos. Entonces, antes de realizar yo el diagrama espacio-fase, debo de hacer otro paso que tiene que ver con esta secuencia. Es decir, cuando en nuestro planteamiento del problema no nos indica ninguna condición para iniciar dicha secuencia, nosotros debemos de interpretar que nosotros podemos iniciar la secuencia presionando un botón. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a iniciar la secuencia? Presionando un botón PB1. Cuando yo presione el botón PB1, ¿qué se va a hacer? El primer movimiento, A más. ¿Y qué significa más? Que el cilindro A tiene que extenderse. Ese es el primer paso. Cuando se extiende, ¿qué final de carrera activa? El A1. Entonces, cuando hace A más, llega a A1. Y con A1 se va a realizar el siguiente movimiento, que en este caso sería B más. ¿Y qué va a hacer B más? Extender el basta. ¿A dónde va a llegar? A B1. Y con B1, ¿qué necesito hacer? A menos. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se recuerdan, este ahorita está extendido, es decir, está en A1. Entonces, A menos quiere decir que ahora yo lo voy a volver a retraer. ¿Y a dónde va a llegar? A 0. Y con A0 voy a realizar el último movimiento, que es B1. Cuando llega a B1, se va a accionar B0. Y ahí se cumple mi secuencia. En otras palabras, son movimientos sincronizados. Las secuencias neumáticas son movimientos sincronizados que se hacen de manera automatizada. Es decir, yo nada más le voy a dar el inicio y de ahí en adelante de manera automatizada va a realizar los siguientes movimientos sin mi intervención o intervención de algún operador. Entonces, esas son las secuencias neumáticas. Las secuencias neumáticas ya se emplean en procesos automatizados ya a nivel industrial, que depende de las necesidades, nosotros vamos a diseñar las secuencias. De hecho, es la ecuación que ahorita yo planteé. A más, B más, A menos, B menos. Entonces, ya que yo sé qué finales de carrera van a ser accionados en cada uno de los pasos, ahora sí voy a proceder a hacer mi diagrama espacio-fase. Y el diagrama espacio-fase me indica que yo debo de poner los cilindros involucrados, en este caso el cilindro A y el cilindro B. Sabemos que los cilindros o están extendidos o están retraídos. Entonces, retraídos lo voy a representar con el número 0, extendidos con el número 1. Para ambos cilindros, 0 y 1. ¿Cuántos pasos va a haber? 1, 2, 3 y 4. Entonces, voy a poner 1, 2, 3 y 4. Ahora, este es el diagrama espacio-fase. ¿Cómo inician mis actuadores o mis cilindros en posición inicial? ¿Alguien me puede decir? ¿En qué posición están inicialmente? En A, ¿no? Están retraídos. ¿Extendidos o retraídos? Retraídos. Retraídos. Así es. Entonces, yo aquí en mi diagrama los voy a representar en una posición inicial. Aquí esta es la fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. En esta fase, en la primera va a ser A más, en la segunda B más, en la tercera A menos y en la cuarta B menos. Entonces, en posición inicial, tal y como lo dijeron, se van a encontrar en posición retraída. Aquí en 0. Cuando yo presione el botón, se va a realizar A más. ¿Qué va a suceder con el cilindro en este paso? En el cilindro A va a pasar de 0 a 1.
mientras el cilindro B va a permanecer retraído. Luego el segundo paso es B más. ¿Qué va a suceder con A? Se va a mantener extendido y el cilindro B va a pasar de 0 a 1. ¿Por qué? Porque se extiende. El otro paso es A menos. ¿Qué va a suceder con este cilindro? Se va a pasar de 1 a 0, mientras B permanece extendido. Y por último, B menos, el cilindro A permanece retraído y el cilindro B pasa de 1 a 0. Y este es el comportamiento en cuanto a movimientos de mis cilindros. ¿Qué yo debo de poder interpretar con este diagrama espacio-fase? Una, cómo se van a comportar durante realiza la secuencia. Y dos, algo que yo debo de comprobar es que como empiezan, terminen. Si nosotros nos fijamos, iniciaron en posición retraída. ¿Y cómo terminaron? En posición retraída. Con esto yo puedo comprobar que la secuencia está terminando como empieza. ¿Qué quiere decir? Que cumple un ciclo. Si por alguna razón vamos a suponer que el cilindro B quedara extendido al final, es decir, en el último paso, ya no concordaría como empezó. Entonces yo debo de identificar esa parte. Y al no terminar como empezó, yo ahí determino que no cumple con un ciclo ni secuencia. Entonces no se puede resolver. ¿Y a qué conclusión debo de llegar? Que como yo planteé esta secuencia, estoy mal. Quiere decir que la planteé mal y debo de replantear a modo de que terminen como empiezan. Si no pasa esto, está mal planteada la ecuación y no podemos darle solución. Para eso me sirve el diagrama espacio-fase. Más adelante vamos a ver en donde ya están involucrados los retardos de señales, que ya sabemos que para eso nosotros necesitamos utilizar los temporizadores. Vamos a ver en esas ecuaciones cómo se realiza, porque cuando ya están involucrados temporizadores, nosotros necesitamos hacer otro diagrama más, que es el diagrama espacio-tiempo. Entonces, ahí en lugar de graficar los movimientos, vamos a graficar los tiempos en cuanto al movimiento de los cilindros en cada uno de los pasos. Pero para este caso, como no están involucrados los temporizadores, es más que suficiente realizar el diagrama espacio-fase. Después de realizar el diagrama espacio-fase, que ya acabo de mencionar cuál es su función, yo debo de realizar otro diagrama más. Dime. ¿Me podría pasar una foto? Es que mi internet está algo mal y no alcanzo a ver bien. Sí. Ahorita yo les hago llegar la fotografía para que tengan un poquito más de visibilidad de lo que acabo de hacer en el pizarrón. No se preocupen. Vale, profe, muchas gracias. Ok, bueno, entonces después del diagrama espacio-fase, el siguiente paso es realizar una tabla de estados de los finales de carrera. Es decir, si ustedes se fijan, cuando yo hice este pequeño análisis, hay momentos en los que ciertos finales de carrera van a ser accionados o desaccionados. Entonces yo debo de realizar esa tabla a efecto de yo poder determinar si la secuencia tiene sincronía o no tiene sincronía. Si tiene sincronía, ahorita lo voy a hacer, pero bueno, ahorita a grosso modo, si tiene sincronía la secuencia, quiere decir que yo puedo resolverla por el método más fácil. Y ese método más fácil es el método intuitivo, que es el que vamos a realizar aquí. Si la secuencia no tiene sincronía, yo no puedo utilizar el método intuitivo. ¿Por qué? Porque entraría en conflicto, puesto que se repiten varios pasos y no cumpliría con la secuencia. Entonces, para eso yo necesito realizar esa tabla de estados de los finales de carrera. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pongo los finales de carrera involucrados
en la secuencia, en este caso estamos de acuerdo que está A0, A1, B0 y B1. ¿Cuántos pasos son? 1, 2, 3 y 4. Vamos a empezar con el paso 0. El paso 0, recuerden que es cuando están en posición de reposo, es decir, sin que yo presione todavía nada. Este sería el paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Aquí es en donde va a realizar A más, aquí B más, aquí A menos y aquí B menos. Entonces, en posición de reposo, ¿cuáles son los finales de carrera que están activados en posición de reposo? ¿Alguien me puede decir? A0 y B0. Exactamente. A0 lo represento con un 1. A1 tiene un 0, B0 tiene un 1 y B1 tiene 0. Estos dos son los que están accionados en posición de reposo. ¿Qué sucede cuando realiza el paso A más? Ahora, ¿qué finales de carrera van a estar accionados? A1 y B1. A1 y B0. B1 no está porque este todavía está retraído. Entonces, nada más está activado A1 y B0. Los demás están desactivados. Cuando realiza B más, ¿cuáles son los que están activados? B1. B1 y ¿cuál otro? A1 porque no se ha desactivado. Exacto. A1 porque aquí no hubo cambios, entonces permanece activado, muy bien. Y los demás están desactivados. Cuando hace A menos, A0 y B1. y B1, muy bien. Y los demás están desactivados. Y por último, en B menos, A0 y B0, ¿no? así es, muy bien. Y aquí podemos verificar una vez más que está terminando como empezó. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Aquí yo estoy verificando una vez más que está cumpliendo con un ciclo. Entonces, con esta tabla yo debo de identificar si entre estos pasos se repiten, a excepción del último con el primero, porque siempre el primero va a ser igual que el último. Entonces ahí no aplica. Pero si el último se repite con el de en medio o el primero se repite con el penúltimo, ahí ya se están repitiendo pasos. Y cuando se repiten pasos, cuando están exactamente los mismos finales de carrera accionados, ahí es cuando yo determino que no hay sincronía. Si nosotros hacemos el análisis de estos pasos, ningún paso se repite. Vuelvo a repetir, a excepción del último y el primero, que ahí siempre se van a repetir. Entonces, yo debo de compararlos y me doy cuenta que ninguno se repite. Entonces, al no repetirse, yo aquí determino que esta secuencia tiene sincronía. Entonces, para eso me ayuda esta tabla. Y cuando yo determino que la secuencia tiene sincronía, yo puedo utilizar el método intuitivo sin mayor problema. Entonces, con esto ya me está dando la justificación y poderla resolver por ese método. Entonces, hasta aquí, estos análisis se tienen que hacer. Primer análisis, ¿cuántos cilindros están involucrados? Segundo análisis, identificar los signos de los cuales acompañan las primeras letras para poder determinar en qué posición inicial se encuentran mis cilindros. Ese es el segundo análisis. El tercero, realizar en la secuencia qué finales de carrera accionan en cada paso, qué se van accionando, que es este pequeño análisis. Yo inicio presionando PB1, realizo este paso, a donde llega, con este realizo el siguiente y así sucesivamente. El siguiente paso es realizar el análisis espacio-fase y espacio-tiempo en caso de que aplique el uso de temporizadores. Ese es otro. Posterior,
debo de hacer el análisis de la tabla de estados de los finales de carrera, que es esta tabla. Esto es lo que me va a ayudar para yo poder analizar y determinar si mi secuencia tiene sincronía o no tiene sincronía. Entonces, hasta aquí que yo ya sé que tiene sincronía, puedo determinar qué método voy a emplear para su solución. Entonces, la siguiente etapa es, ahora sí, proceder al diseño del circuito. Entonces, ahorita me voy a permitir borrar, vuelvo a repetir, yo les voy a mandar esta foto para que la tengan, bueno, que se pueda apreciar un poquito más. Ahorita por la situación de la luz se ve un poquito oscuro y pues no se alcanza pues a ver bien, pero bueno, yo les paso la foto de esto. Entonces voy a borrar sobre todo el espacio fase y la tabla de estados de finales de carrera para proceder al diseño del circuito. ¿Dudas hasta aquí? Yo, profe, entonces, por ejemplo, cada letra representa un cilindro, ¿no? Así es, Entonces, si tuviésemos 3, 4, ¿sería A, B, C, D? así es. O sería, no sé, A apóstrofe, B apóstrofe. Sí, sería, depende de las letras, todas las letras al menos van a repetir 2 veces durante la secuencia, como es este caso. ¿Por qué? Porque como deben de cumplir un ciclo, si tú le pones un más, obviamente debe de estar esa misma letra, pero con el signo contrario, menos. Y sí, efectivamente, por ejemplo, si tú vas a hacer una secuencia de 5 cilindros, pues vas a tener la letra A, B, C, D y E. Y esas letras mínimo deben de tener el símbolo más y el símbolo menos. Si las vuelves a repetir, porque se pueden repetir, es decir, yo después de A más, A menos, B menos, yo pudiera tener A más, A menos de nuevo. Y ahí ya estoy repitiendo 4 veces la letra A. Pero, ¿qué quiere decir? Que dentro de esa secuencia va a realizar 2 ciclos ese cilindro. Entonces, si se repiten más, pues vas a repetir esa letra. Y si son más cilindros, pues vas a tener diferentes letras, dependiendo cuántos cilindros vas a incluir. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya tengo mis 2 cilindros involucrados, cilindro A y cilindro B. Ahora lo que voy a proceder es a realizar el diagrama. Sabemos que nuestros cilindros deben de tener su respectiva válvula de potencia, que en este caso sería válvula 5.2, conectada respectivamente izquierda para la salida del vástago, derecha para el regreso del vástago. Para el cilindro A, igual misma dosis, válvula 5.2 biestable, lado izquierdo para la salida, lado derecho para el regreso, y debe de ser biestable. Aquí tienen los pilotajes. Aquí voy a poner la alimentación y el FRL para alimentar mis válvulas de potencia. Ahí está. Ahora, ¿qué me está diciendo el diagrama o la secuencia? ¿Cómo voy a iniciar mi secuencia? Presionando un botón PB1. Con PB1, ¿qué debo de hacer? Hacer salir el cilindro A. ¿Qué quiere decir? Que con este botón yo debo de mandar un pulso de pilotaje a esta válvula de este lado. ¿Para qué? Para que salga el cilindro A. Entonces, ya sabemos que al referirse a un botón se está refiriendo a una válvula 3.2 normalmente cerrada, accionada por botón rasante y regreso por resorte. Va a ir alimentada, su respectivo escape, y la salida o utilización va a ir a este pilotaje. Cuando yo presione el botón PB1, cambia de estado, manda el pulso aquí, cambia de estado y sale el vástago. ¿A dónde va a llegar? A A1. Con A1, ¿qué señal debo de emitir? La señal respectivamente para hacer salir el cilindro B. ¿Por qué? Porque dice B más, quiere decir que debo de hacer salir el cilindro B. Entonces debo de mandar un pulso aquí. Y aquí sería
Una válvula 3.2 normalmente cerrada, accionada por rodillo simple, alimentada, escape, va a ir aquí. ¿Y qué final de carrera es el que va a ir aquí? A1. Con A1 yo mando el cambio aquí y sale el cilindro B. ¿A dónde va a llegar? A B1. Con B1, ¿qué debo de hacer? A menos. ¿Y qué quiere decir a menos? Que debo de hacer retraer el vástago, que previamente lo hice salir. Entonces debo de mandar un pulso en esta válvula. Y aquí sería el final de carrera B1, alimentado, escape y pilotaje. Cuando B1 se acciona, manda el pulso aquí y hacemos regresar el vástago A. ¿A dónde va a llegar? A 0. Con A0, ¿qué debo de hacer? Hacer regresar el cilindro B, que sería en esta parte de aquí. Recuerden que en posición de reposo, le falta el resorte. En posición de reposo, ¿cuáles son los finales de carrera que están accionados por default? ¿Alguien me puede decir? Ya me lo habían dicho. A0 y B0. Así es. Entonces, por eso aquí estoy haciendo este pequeño dibujo, que es una sección. Esto me indica que por default A0 en posición inicial ya está accionado. Por eso le estoy dibujando esta pequeña sección, que de hecho ya nos hemos dado cuenta de esta sección cuando nosotros en el simulador dibujamos un final de carrera que ya está accionado por default. Entonces, siempre debemos de acostumbrarnos. En el simulador, ¿qué sucede? Que las conexiones están del lado izquierdo, porque es el simulador, pero nosotros a nivel diseño del circuito, así tal cual yo lo estoy haciendo, aunque esta esté accionada, yo debo de representar las conexiones en su posición de reposo. En este caso sería del lado derecho. ¿Cómo represento que está activada, es decir, que está del lado izquierdo? Con este pequeño dibujo, que es una sección. Con esto, yo ya, si leo ese circuito, yo ya debo de sobreentender que esa válvula por default ya está activada. Entonces, hasta ahí ya está debidamente concluido mi diagrama. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis cómo funcionaría. Yo ahorita alimento aquí, se alimentan todas mis válvulas, las dos de potencia y estas 4 de señal. Obviamente, esta está accionada y por ende ya está mandando un pulso aquí, lo cual me está asegurando que el cilindro B está retraído. Y así comenzaría mi secuencia. Presiono el botón PB1, manda el pilotaje y sale el cilindro A. Cuando sale, se desactiva esta válvula porque esta es A0 y llega a A1. Con A1, aquí está A1, manda el pulso aquí y hago salir el cilindro B. Con B1 hago regresar el cilindro A. Y con A0 hago regresar el cilindro B. Y de esa manera está realizando mi secuencia. A más, B más, A menos y B menos. ¿Qué quiere decir? Que ya cumplió con un ciclo. Entonces, quiere decir que esta, porque tiene sincronía, pude utilizar el método intuitivo. ¿Por qué apliqué método intuitivo? Porque esta secuencia tiene sincronía. Y ese es el método más fácil que nosotros podemos utilizar para resolver secuencias neumáticas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Por el momento todo bien, profe. Okay. Todo bien, profe. Perfecto. Bueno,
De todas maneras, ahorita voy a proceder ahora a utilizar el simulador y en el simulador pues vamos a realizar este diagrama, bueno, para tenerlo un poquito más visible y poder comprobar que efectivamente estoy solucionando la secuencia. Entonces, ahorita vamos a irnos al simulador. Voy a permitirme proyectar el simulador para darle solución a esa secuencia. ¿Algún comentario? No, profe. Ok. Bueno, entonces aquí tengo el simulador. Bueno, aquí porque ya lo